gusto poder compartir con ustedes en estos momentos, sobre todo pues del Año Nuevo, este programa de la oración en divina voluntad. No estamos con el doctor porque pues estaba en sus trámites para su operación. Yo creo que también está bastante ocupado en todo esto que significa su operación, y el día de hoy tendremos el programa con Jesús Auzocúa del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Jesús, gracias por estar con nosotros. Muy, muy buenas tardes para nosotros, noches para usted. Uy, se me cayó el... Ahí está, ahí lo pongo. Se cayó, muy bien. Se cayó. Pues es un momento muy importante, ¿no cree usted, Jesús? Comentábamos hoy en la mañana que las cosas están un poco difíciles. Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, desearles un año nuevo, pues repleto de fe, fundamentalmente fe y esperanza, porque es el único sustento real de la criatura. Estamos viendo en estos días pasados, e incluso ahora hasta la Epifanía del Señor, cómo todo es consumo, cómo todo es distracción en el mundo. Poca gente habla de Dios, pocas personas he oído adorar al niño Dios, solamente estamos viendo consumo y consumo, comida, en fin, digamos un desconocimiento de la realidad del momento en el que estamos, ¿no? Y esto hace pues que el Señor nos esté mostrando fundamentalmente dónde estamos, ¿no? Y estamos en la vida distraída en el mundo, ¿verdad? A través de los sentidos. Nos ha engañado el enemigo, nos hemos dejado engañar por el enemigo y hemos caído todos en la trampa, unos más, otros menos, en la trampa de tener y de distraernos con lo que la vista o los sentidos nos dan a conocer a través de lo que el mundo ofrece, ¿no? Y por eso, bueno, pues este programa y algunos otros que vendrán, pues precisamente encaminados a mostrarnos esa diferencia de la oración como la conocemos hasta ahora, ¿verdad?, a la oración más potente, a la oración que Jesús nos pide, que es la oración hecha en la divina voluntad. Entonces les deseamos un feliz año en unidad con Jesús, teniéndolo en mente, teniéndolo presente, tener nuestra atención, como decíamos Cecilia y un servidor, antes de que acabara el año, habíamos puesto como objetivo, ambos, como objetivo, tener cada vez la conciencia más en dónde tenemos la atención. Ya en los últimos excesos de amor, el Señor nos recordaba que la soledad que Él tiene precisamente no es la física, es la soledad de la distracción del alma. Y nos decía además el Señor en el seno virginal que era tan doloroso ver cómo la criatura hacía obras buenas, pero que cuando se distraía eran algo peor que el pecado incluso, porque estaba desperdiciando una obra nueva y la estaba tiñendo de la distracción, teniendo la atención en otro sitio. Y nos recordaba que qué valor tenía estar ante Él en el Santísimo expuesto, ¿verdad?, en la custodia, cuando teníamos la mente en dónde voy a ir, o en el teléfono, en el celular, o en algún libro que me he traído y me distraigo, empiezo a pensar en lo que he hecho, lo que he dejado de hacer, o que voy, en fin. El propósito que nos hemos puesto Cecilia y un servidor para este año es mantener la conciencia en dónde tengo yo mi atención. Y viene muy acorde con el programa que vamos a hacer hoy, ¿verdad?, sobre la oración en la divina voluntad, porque la atención es fundamental. Allá donde tenga yo mi corazón, mi atención, allí estoy yo, ¿no? Así que muchas felicidades en este nuevo año y vamos a ver si somos capaces de suplir en una medida más práctica al doctor Tomasini, que como bien les decía Cecilia, está ahora con sus pruebas médicas, ¿verdad? Va a ser intervenido pues recientemente y bueno, pues confiamos en que lo tengamos muy pronto entre nosotros.
Yo creo que en este año nuevo lo que más podemos desearle a las personas es el don de la divina voluntad. Y la oración en la divina voluntad es la oración más poderosa de todas. Es una oración de vida divina, es una oración que incluye los bienes de la creación, de la redención y de la santificación. Y por eso le decía yo a Jesús que nosotros antes de que finalizara el año, yo había descubierto en el libro 4, en el cuaderno número 4, una oración que hacía Luisa y que le causaba gran gozo a Jesús. Y además que tenía por objeto, o sea, le daba muchas gracias a Luisa el hacerla, y el gozo de Jesús era muy grande por haber hecho esa oración. Entonces yo la copié, no idéntica, sino que le puse algo más corto, porque era un poco larga, y la adapté a lo que yo pensaba. Pero ustedes la pueden ver, hemos hablado mucho de esta oración, que es en el cuaderno 4, el numeral 90 de octubre 3 de 1901. Si usted la quiere buscar. Sí, aquí la vamos a poner y ya está en Mundo Católico. Ustedes ya la pueden bajar, www.mundocatólico.tv. La pueden bajar y ella es más larga con Luisa, y además de que es más larga con Luisa, tiene más elementos, ¿verdad? O sea, obviamente yo puse algo que me pudiera ser más sencillo, Desde luego desearles un feliz 2024 lleno de muchas bendiciones, para que el Señor los pueda ayudar en este reino de la divina voluntad y podamos todos vivir en este reino de la divina voluntad, que sería ya lo más deseable por todo lo que estamos viviendo en este momento. Pues bien, dice, oh Jesús precioso y hermoso, te ofrezco, al igual que mi hermana Luisa, todo mi corazón y todo mi ser completo, para que con él hagas cuanto quieras y sea necesario, para que formando un muro inquebrantable podamos impedir que ofensa alguna pueda llegarte a ti y a la Trinidad Beatísima, en el pasado, en el presente, en el futuro, y así en mí pueda llegarte todo el amor, adoración, alabanza, toda la bendición y toda la acción de gracias. En una palabra, pueda devolverte toda la gloria y honor que debemos darte todas las criaturas de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, de todas las ánimas del purgatorio y de toda la corte celestial cuando ha estado en la tierra, para que en este amor puedas sentir y recibir el reflejo de ti mismo en todo lo creado y en todas las criaturas de todos los tiempos. Recibe, oh Padre Santo, todo el amor por toda la eternidad. Amén. Pues esta es la oración. Tú la puedes bajar, yo la subí a Mundo Católico TV. Ay, me equivoqué. Y tú la puedes leer, la puedes adaptar, o bien la puedes tú leer directamente del libro 4, el numeral 90, que es un poco más extensa. Ya la vio, ¿verdad? Es un poco más extensa, pero Jesús nos tiene algunos tips que nos puede dar para la oración en divina voluntad, porque si se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, en esta oración es prácticamente un giro, ¿no? Es un giro, si se dan cuenta, se toma a Jesús mismo en toda la creación, todo su reflejo, para darle gloria, ¿no? Eso es lo que es esta oración. Pero Jesús nos puede decir alguna cosa más sobre la oración y sobre los giros que nos encantaría. Bueno, hemos hecho una recopilación de algunos de los textos a modo de preámbulo de María Valtorta, en el que de forma muy simple, como el Señor hace siempre, ya antes de dar a conocer el don de la divina voluntad, ya hablaba con claridad, ¿no? En el Quaderni de 1944, en la página 431, el Señor le dice que Jesús ha hecho sentir justo, pues, queriendo rezar con ella, ¿no? Y entonces dice que ella estaba rezando, hablaba de rezar muchas horas, ¿no? Y que se queja a Jesús, le dice que está cansada, que ya está cansada de rezar, ¿no? Y entonces dice que
que lo tiene que dejar. Y le dice el Señor, dice, eso es justo lo que yo quiero, ¿no? Que dejes ya de poner tu voluntad, es decir, de esforzarte en recitar y empieces a estar conmigo. Porque mientras estás rezando, te estás distrayendo en frases, pero no tienes tu atención en mí. Es decir, ya el Señor le adelanta que la importancia de dónde estamos nosotros cuando estamos orando, porque al final le explica que orar pues no es otra cosa, ¿verdad?, que tenerlo presente a Él. No tenemos que recitar, no tenemos que mover ni siquiera los labios, es vivir en presencia de Dios, que ha sido, como ustedes saben, digamos, la ambición de todos los santos, vivir en presencia de Dios, ¿no? Es decir, estar en unidad con Dios en cada instante de lo que estoy haciendo. No hay oración más perfecta que tener presente a Dios en todo. Se dice, es simple, ¿verdad?, la frase, ¿no? Ahora hay que escudriñarla y adentrarse en ella, ¿no? Vivir en presencia de Dios, es decir, tenerlo en cuenta en todo, tenerlo en cuenta en todo. Le habla el Señor de que debe distinguir de lo que son las devociones a lo que es realmente la unidad con Él. Que la devoción pues es como una obligación que nos autoimponemos, ¿verdad? Hacer tal novena, hacer tal coronilla. Entonces el Señor le dice, déjame a mí, quédate en mí, adéntrate en mí y estemos juntos, unidos los dos, porque lo que yo quiero de ti es tu atención, la atención en mí, ¿verdad? ¿Qué oración más bonita puede haber que dos enamorados se queden mirándose sin hablar, cuando realmente se quieren, ¿verdad? O un padre, una madre a unos hijos, ¿verdad? ¿Cuántas veces sin hablar estamos ahí amando? Dice Jesús, la oración es amor, ¿no? Y el amor es la expresión de tener mi atención en el amado o en la amada, ¿verdad? Por tanto, aquí el Señor ya le explica a María Valtorta que la oración es un vuelo como de águila. Empieza a explicarle cómo se comporta el águila, libertad, ¿verdad? En el aire. Tenemos que tener presente que en aquella época todavía no se conocía el don de la divina voluntad, ¿verdad? Y que desde el momento en que ya nuestro Señor le da a conocer a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, el don de la divina voluntad, ya le hace ver algo que es fundamental y que siempre lo reiteramos porque es muy importante que lo tengamos todos en cuenta. Y es ese doble plano que somos, ¿verdad? Es decir, esa naturaleza humana que tenemos y esa naturaleza espiritual que somos. Es decir, si somos una dualidad, una parte espiritual y una parte física, nos relacionamos en un doble plano distinto. Con la parte de la naturaleza humana, nosotros nos relacionamos con el mundo a través de los sentidos, ¿verdad? Y la parte espiritual debiera ir también en consonancia unida y no perderla de vista como la perdemos de vista, atendiendo exclusivamente a lo que el mundo ofrece, como comentábamos, a través del imperio de los sentidos. Y fíjese, el imperio de los sentidos. Y el imperio porque nos imponen los sentidos nuestras conductas. Y ahí comienza la diferencia fundamental. ¿Cuántas veces hemos obtenido logros o ambiciones personales que pensábamos que eran el objeto de nuestra felicidad? Y una vez que lo hemos obtenido, se ha producido un vacío interno, una soledad, una sensación de apatía, ¿verdad?
y preguntándonos, ¿no? Pero bueno, si yo pensaba que esto, todo material, bien sea formación, dinero, placeres, en definitiva, todo lo que el mundo ofrece, y nos hemos encontrado con un vacío interior, ¿no? Diciendo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que el Señor nos ha mostrado a través de la conciencia que somos mucho más que una apariencia física y que residenciamos, nos relacionamos no solamente en un plano físico, sino que también hay un plano espiritual que fundamentalmente es la eternidad, que es el plano de Dios, que es el acto único de Dios, que es donde Dios reside, porque es espíritu, ¿verdad? Entonces, esa parte en que prestamos atención alguna vez, resulta que es a lo que debiéramos de poner la atención constantemente, en el plano espiritual, porque es el plano divino, es el plano donde Dios está, es el plano donde Dios se desarrolla, es el plano donde Dios se comunica con nosotros, es el plano donde está todo existiendo, ocurriendo, donde todo se sigue creando. Por tanto, en el no tiempo de Dios es donde tenemos que poner nuestra atención. ¿Y por qué? Pues porque la oración hecha como Dios nos pide requiere que conozcamos ese plano del no tiempo, ese acto único de Dios. Por tanto, fíjense el ejemplo que un día me ponía el doctor Tomasini en un viaje que hicimos a Roma a visitar al padre Pablo Martín. Nos dio una plática, fuimos afortunadísimos, sobre la oración y la divina voluntad, experimentándola, ¿no? Nos puso el ejemplo. Si verdaderamente empezamos a creer que todo está en acto, que en Dios nada pasó y nada pasará, todo está siendo, nosotros entonces podemos trasladarnos a la pasión del Señor, a la concepción. Lo veíamos en las horas en los excesos de amor. Nos podemos situar, ¿verdad? Situar en cualquier plano desde la propia creación para poder estar allí, siendo partícipe de lo que está ocurriendo. Entonces hicimos una vivencia de oración en la divina voluntad que les voy a compartir porque creo que puede resultar muy enriquecedora. Nos trasladamos porque nos trasladamos a Nazaret. Yo le había preguntado al doctor Tomasini sobre el rosario, el Santísimo Rosario. Entonces había habido en aquella época pues una dicotomía de opiniones y demás. Y el doctor me decía, Jesús, el rosario hay que seguir haciéndolo. Lo que hay que dar a entender es que hay que cambiar la forma de hacer el rosario. Porque hasta ahora el rosario es la recitación, ¿verdad?, de 10 Ave Marías, el Padre Nuestro y el Gloria, ¿verdad? Bien, y entonces el doctor me decía, si nosotros sabiendo que el nacimiento de Jesús se está produciendo, ¿por qué no vamos allá a Nazaret? ¿Por qué no vamos al momento en que el ángel le está diciendo a la Santísima Virgen que va a ser la Madre de Dios? Puesto que aquello se está produciendo porque, como decíamos, el tiempo en Dios no existe, conociendo ya este extremo, ya podemos entonces irnos allá. Y esto es lo que hicimos. Nos trasladamos allá a Nazaret de forma consciente y estuvimos observando, participando de aquello que el ángel le dijo a la Madre Santísima, ¿verdad? Ese que va a ser cubierta por el Espíritu Santo, la respuesta a la Santísima Virgen, que cómo será eso, que no conozco varón, el fiat mihi en definitiva, ¿verdad? Entonces estuvimos allá presente en ese acto y entonces el doctor nos decía, ¿qué le gustará más a la Madre de Dios? ¿Estar
reviviendo con ella en ese mismo momento, el momento propio de la concepción, en el que ella vuelve a vivir en nosotros aquel momento, o por el contrario, que nosotros recitemos 10 Ave Marías. Esto fue una experiencia extraordinaria, esto fue en el mes de octubre del año 2018, sí, allá en Roma, en Pecia Romana, donde estaba el padre Pablo Martín Sanguiao, entonces de párroco. Aquel momento cambió completamente la perspectiva de las personas que íbamos allá. Y en aquel momento empezamos a darnos cuenta de que la oración, para que sea verdaderamente potente, debe ser en el plano de Dios, no en el nuestro. Porque la recitación está muy bien mientras no conocemos la profundidad de la oración en el plano divino. En el plano divino lo que está ocurriendo es que nosotros nos unimos a Dios conscientemente. En el momento en que nosotros nos unimos a Dios conscientemente en su plano, en el plano temporal, estamos hablando su idioma. Estamos comunicándonos con Él en su idioma. Mientras que si desde el mundo, desde el plano temporal, me limito a recitar unas oraciones, pues efectivamente tienen el valor de una oración vocal, ¿verdad? Con el alcance que tiene una oración vocal. En el primer retiro que tuve la oportunidad de hacer sobre la Divina Voluntad con el padre Gislan Roy, allá en Medjugorje, un 14 de septiembre de 2015, día de la Exaltación de la Cruz, ante el Santísimo empezó a hablarnos de la Divina Voluntad y puso un ejemplo. Dice que le dijo Jesús a Luisa, le preguntó Jesús que cuánto valía una oración hecha por ella al Padre Eterno. Y dice que Luisa no respondió. Y que le hizo una segunda pregunta, le dijo, ¿y cuánto valdría una oración hecha por mí contigo, los dos juntos, a mi Padre? Luisa tampoco respondió. Y Jesús añadió, ¿te das cuenta que cuando yo me uno contigo y tú conmigo, la oración que hago, que haces conmigo y yo contigo, es una oración divina? Y por ser una oración divina, es el Padre Eterno el que recibe lo mismo que le es la divinidad, de la propia divinidad, porque solo Dios, decía, solo Dios puede amar a Dios. Por tanto, tenemos que empezar a ser conscientes de que la oración hecha con nuestra propia naturaleza humana, basada en recitar oraciones, tiene un alcance limitado. Tiene un alcance, pues, como nuestra naturaleza humana, que es finita, ¿verdad? Vamos a basarnos en lo que le dice Jesús a Luisa, cuando le dice que el nuevo modo de orar, en el volumen 14, octubre 6, 1922, le dice, ese nuevo modo de orar corresponde en realidad a un espíritu nuevo. Aquí empieza el cambio que hablábamos antes. Tiene que producirse un cambio en nosotros. Ese ser santos del que el Padre le dice, sed santos como mi Padre Celestial es santo. ¿A qué santidad se está refiriendo Jesús? Pues a la santidad divina. ¿Puede repetir la lectura, por favor? Sí, el volumen 14. Sí. Octubre 6. Volumen 14. Octubre Sí, 6. octubre 6, 1922. Gracias. Dice ese nuevo modo de orar corresponde en realidad a un espíritu nuevo, a una experiencia nueva de Dios, a una relación con Dios. Dice que ya no es la de los siervos, sino la de los hijos. La del mismo Jesucristo con el Padre. Hay que considerar que
el don de la divina voluntad no es otro que el que Jesús nos dice con mucha sencillez, que ya no quiere ser observador de nuestra vida. Hasta ahora, como nos decía San Pablo, ¿verdad? Somos templos del Espíritu Santo. Templos del Espíritu Santo. Es decir, la Sacrosanta Trinidad inhabita en el alma desde el momento del bautismo, ¿verdad? Eso todos lo conocíamos, ¿verdad? Entonces, hasta ahora Jesús ha sido observador. Ha estado presente, ya lo decía San Agustín, tanto te busqué fuera cuando estabas en mí, ¿no? Ahora, con el don de la divina voluntad, lo que Jesús nos viene a decir es que quiere ser parte, no quiere dejar de ser observador para pasar a ser actor con nosotros, es decir, participar de nuestra vida. No quiere ya que le pidamos que me ayude, no, lo que le dice es que le permitamos ser parte en lo que hacemos. Y sólo así se podrá llevar a cabo la recuperación de aquello que perdió Adán, que era la unidad de vida con Dios, que es lo que perdió Adán, como saben ustedes, con el pecado. Por tanto, si somos conscientes ya de esta realidad, de que hemos de recuperar esa unidad que perdió Adán, Jesús nos muestra en el libro del cielo cómo hemos de recuperarlo. Y primero tenemos que conocer de esa doble realidad que somos. Que esa imagen y semejanza no es una cuestión teórica, que nos ha hecho imagen y semejanza precisamente por un motivo, para poder relacionarse con nosotros. Porque si no somos semejantes a Él, difícilmente va a poder relacionarse la naturaleza divina, que es espiritual, con la humana, que es carnal. Y eso nos lo mostró Él, por eso se hizo hombre. Por eso era Dios y hombre verdadero, ¿verdad? Él disponía de una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y hemos de recordarnos que nuestro Señor ya no dispone de naturaleza humana, está glorificada. Por tanto, ¿con quién se relaciona Jesús, su naturaleza divina, si ya no dispone de naturaleza humana? Pues con nosotros. Es a través de la naturaleza humana de la criatura la que Jesús nos pide, dice, yo creé a la criatura para poder relacionarme con ella, para poder convivir con y a partir y desde ella, y ella conmigo, porque ahí se produce una simbiosis, se produce una fusión de la criatura con el mismo creador. Por tanto, en este momento, si empezamos a tomar estas bases de que somos el vehículo, no un vehículo, no, el vehículo, porque ningún animal, ningún ser de la creación fue dotado de imagen y semejanza de Dios, excepto nosotros. Somos los privilegiados del universo. Somos nosotros los elegidos, los dotados de esa imagen y semejanza, para que el mismo Dios pueda relacionarse con nosotros a través de su Espíritu. Y ahora nosotros somos el vehículo de Dios para que Él pueda con nosotros desarrollarse y manifestarse en la creación, como hizo Jesús con su humanidad cuando estuvo entre nosotros. Hay una santa que a mí me llama muchísimo la atención, que es Santa Isabel de la Trinidad, extraordinaria, la última santa carmelitana, quiero recordar, que ella definió su vida, dice, al final de la vida el Señor me mostró que soy su complemento en la tierra, que soy su complemento en la tierra. Claro, ¿por qué decía eso la santa? Porque siendo Dios espíritu, ¿cómo puede Dios coger este bolígrafo si no tiene manos? ¿Cómo podría Satanás asesinar si no es a través de un vehículo que asesta disparos o puñaladas o guerras? Es decir, qué fácil nos parece ver
en alguien que está cometiendo un mal, al enemigo detrás, pero cuánto nos cuesta ver que Dios se tiene que valer de la criatura para actuar en el mundo. Pues aquí empieza todo. Cuando empiezo ya a comprender que soy el vehículo para que Dios participe a través de mis miembros, de nuestros miembros, y que se produce la fusión entre la criatura y el Creador, entonces en ese momento esa unidad produce los efectos de una oración continua. Esa es la vida en la presencia de Dios de forma constante. Jesús le dice a la sierva de Dios que baste con que la criatura le permita, porque para eso nos hizo libres. Basta, dice, solo deberías utilizar la libertad que te di para poder darme permiso para obrar en unidad contigo. Por tanto, es simple, es verdad, es algo desconocido, algo novedoso, pero realmente es simple, es simple. Si realmente empiezo a creerme, y ahí empieza todo, creerlo, si no lo creo, difícilmente lo haré vida. Si empiezo a creer la palabra de Dios, en el que me dice que soy la criatura predilecta porque me dotó de imagen y semejanza para poder relacionarse conmigo, y el mejor ejemplo es el Verbo encarnado, es Jesucristo hecho hombre, entonces, ¿por qué no me voy a creer que Jesús, ahora que está glorificado su humanidad, ahora Jesús me está pidiendo, nos está pidiendo que seamos partícipes de la naturaleza humana con su naturaleza divina para ser uno y poder obrar juntos? ¿Por qué no lo creo? Porque si realmente lo creo, entonces me empieza a cambiar la vida. Empiezo verdaderamente a vivir en unidad con Él continuamente. Estos son los giros. Vivir en la divina voluntad es el giro continuo, perfecto, es vivir en unidad continua con Jesús. A veces nos preguntamos, ¿cómo es posible tener a Dios siempre presente? Pues es posible porque Él nos dice que desde el momento en que la criatura le está posibilitando que obre en unidad con ella, dice Jesús, aunque el resto del tiempo no te acuerdes de mí, yo lo sigo haciendo, excepto en el pecado. Si pecamos, indudablemente no puede estar el amor con el pecado. Por tanto, baste con que yo le diga sí, el fiat mihi de la Virgen María, nosotros tenemos que hacerle nuestro para decirle a Él, sí, Señor, no solamente quiero que mores por el bautismo en el alma, sino que ahora, además de observarme, empieces a ser parte de mi vida, participando. ¿Y por qué nos pide participación? Porque la voluntad humana sola, o ego, o yo, como queramos llamarlo, sin contar con el Creador, no somos capaces de nada bueno. Pero en el momento en que empieza a participar la misma Sacrosanta Trinidad en cada acto que estamos haciendo, entonces empiezan a producir frutos de la propia divinidad, porque la propia participación de Dios en cada acto que hacemos está dotándole de la divinidad que nosotros no tenemos. En este momento, cuando nosotros nos disponemos, y ahí está la disposición que nos pide, cuando nos disponemos a esa renuncia, a ese yo, a ese imponer lo que yo quiero. Señor, concédeme esto, concédeme lo otro. No, el Señor nos dice, si lo tenéis todo, ¿por qué estáis pidiendo parte? Si me tenéis a mí en vosotros, si
estoy en vosotros y no me conocéis. Si estoy en vosotros, porque soy el camino, la verdad y la vida. Porque el impulso de vuestro corazón viene desde mí. El impulso de la vida que pone en marcha el corazón de forma constante para que pueda bombear la sangre al organismo, es el mismo Dios. El impulso de Dios es la vida. No acabamos de quererlo entender. Es imposible la vida sin Dios. Entrevistaron al doctor Latin Fuster, que es uno de los cardiólogos más afamados del mundo, allá en el monte Sinaí, en Nueva York, y le preguntaron qué era el corazón, y el doctor Fuster respondió: es un milagro. Y le preguntaron: ¿y por qué es un milagro, doctor? Dijo: porque ¿cómo es posible que un tejido cardíaco, músculo, carne, que precisa de un impulso eléctrico, después de haber diseccionado miles de corazones, decía el doctor Fuster, no ha encontrado ningún dispositivo que ponga en marcha esa dinámica eléctrica que se materializa en el bombeo constante del corazón? Por eso dice el doctor Fuster que es un milagro. Dios, Jesús, nos lo explica en el libro del cielo. Los impulsos que Él ha concedido a cada criatura para vivir, es Él. Por tanto, está presente en nuestra vida, lo queramos o no, seamos creyentes o no. Indudablemente, el que no cree tendrá que preguntar a la ciencia por qué se mueve el corazón. A ver si la ciencia es capaz de explicarlo. No ha sido capaz de explicarlo porque no tiene explicación, salvo en la del mismo Dios. Por tanto, si ya está presente en nuestra vida, inhabita en el alma y además es la fuente de la vida, ahora nos está pidiendo que le tengamos en cuenta para que participe en lo que hago. Pero que participe en lo que hago con mi consentimiento, con nuestro consentimiento. ¿Puede haber una oración más perfecta? ¿Puede haber alguna oración más perfecta que sea mi único objetivo cuando me despierto, que dar vida a Jesús en mi vida, es decir, dar vida a la divina voluntad en cada acto mío? ¿Puede haber una vida en presencia de Dios más perfecta que esa? ¿Puede haber alguna oración más perfecta que esa? Estar en comunión continua con el mismo Creador, con el mismo Redentor y con el mismo Santificador. ¿Puede haber una oración más perfecta? Esa es la oración continua. Esa es la oración continua. Por tanto, cuando empezamos a comprender que fuimos creados para vivir en unidad con Dios, cuando empezamos a ser conscientes de que hemos sido creados para esto y empezamos ya a llevar a cabo el fin para el que fuimos creados, entonces estamos poniendo las bases para vivir en presencia de Dios continuamente y para poder llevar a cabo la oración continua. Esto nos lo dice nuestro Señor Jesucristo por activa y por pasiva. Aquí le dice a Luisa en este volumen 14 que les comentamos, dice: la humanidad de Jesús no descansó y hasta durmiendo oraba sin cesar e intensamente. ¿Por qué? Pues porque estaba unido al Padre continuamente, no se separaba en ningún momento de Él. Era consciente de que su naturaleza divina estaba el Padre Eterno y estaba el Espíritu Santo y estaba la segunda persona que es Él, el Verbo Eterno, junto a su naturaleza humana. Por tanto, era una oración continua con el Padre Eterno. Indudablemente durante el día le distraían, cuando le preguntaban o cuando le perseguían, pero no por eso dejaba de estar unido a Dios, no por eso dejaba de estar en unidad con el Padre. Era consciente de que la vida era el Padre, le movía, era consciente de que la divinidad era quien movía su humanidad
Y él siempre sumió su voluntad humana a la voluntad divina. Siempre decía, he venido a hacer lo que quiere mi Padre. No he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Era una explicación tan simple, tan sencilla, que si nos aplicamos nosotros esa misma explicación, nos podemos responder con mucha facilidad. Empecemos a dejar a la Santa Trinidad, que mora en un observador, a ser actor de nuestra vida. Consintámosle a Dios que participe. Empecemos a hablar en plural. Vamos a hacer esto. Contemos con Él para que Él pueda manifestarse en cada acto. Y cada acto que lleva a cabo en unidad con la criatura origina una vida divina. Como dice Jesús, cada acto que hago en unidad contigo origina un hilo de luz eterna que se queda como propiedad en el alma de la criatura. Y que ese hilo de luz divina que se queda en el alma como propiedad de la criatura va atrayendo cada vez más actos, se va generando un entretejido en el alma de la criatura y se va produciendo lo que dice el apóstol San Juan. Yo tengo que disminuir para que Él crezca. Pues ¿cómo crece Él? Pues Él crece cada vez que cuento con Él y llevo a cabo un acto en unidad con Él. Él va creciendo en el alma por su presencia. Y mi ego, mi yo, mi voluntad humana va disminuyendo, porque cada vez dejamos que Dios dirija nuestra vida hasta llegar al don del abandono. No se trata de dejar de hacer, sino de hacer con Él todo. Algunas personas que nos preguntan a veces, ¿verdad? Bueno, ¿cómo sé yo que lo que voy a hacer es la voluntad de Dios? No, es que Dios no está diciendo que le preguntemos qué queremos que haga. Ya nos ha dicho que lo que quiere. Él lo que quiere es participar. Le dice Jesús a Luisa que vivir en la divina voluntad, es decir, vivir unido a Él, no es un cambio de acción, es un cambio en la intención. Mi intención debe de ser que Él sea parte en lo que yo hago. Debo seguir estudiando, pero con Él. Debo seguir trabajando, pero con Él. Debo seguir haciendo ejercicio, deporte, pero con Él. Debo seguir almorzando, pero con Él. ¿Por qué no pasamos en los almuerzos, sirva de ejemplo, en vez de decir, vamos a bendecir la mesa y darle gracias por los alimentos, ¿por qué además de esto no decimos, vamos a almorzar, Señor? ¿Te gusta este alimento que tú has creado? Saboréalo. ¿Qué opinión te merece? Es decir, que participe de ese alimento que estamos ingiriendo. Cuando le damos las gracias por los alimentos que vamos a tomar, es como le damos al que está allí al lado. No está participando de paladear ese alimento. Le estamos excluyendo. Tú allí y yo aquí. Esa es la división que nos mantiene anclados en la concupiscencia, en la inclinación al pecado. Esa separación de mi voluntad y la de Dios. Pues no, hemos de tender en este año que comienza a tener presente el fin para el que fuimos creados. Y el fin para el que fuimos creados no es otro, como nos dice el Señor, que vivir en unidad con Él, tenerlo presente, permitirle participar de nuestra vida en cada acto, en cada instante. Y ahora podemos hablar de la oración todo lo que ustedes consideren. En el momento en que Él le está diciendo a la sierva de Dios, ora, pero ora como oro yo. Dice, únete a mi pensamiento, lo dice con una pedagogía para que
para que la criatura nos vayamos haciendo poco a poco, ¿verdad? Es como si fuera una formación secuencial. Únete a mi pensamiento, únete a mis ojos, únete a mis labios, a mis oídos. En realidad, cuando empezamos a ser conscientes de que Jesús viene cuando le permito, viene y viene todo lo que Él es. Él no puede venir por partes, Él es unidad y viene con todo lo que Él es. Y fijémonos qué es lo que Él es. Él es la creación, la redención y la santificación. Las tres obras. Todo, cuando yo le permito, cuando ustedes le permiten que participe de cada acto de su vida, viene Él con todo. Y al fundirse en la criatura, nosotros participamos de todo lo que Él es. Se produce ese fundirse del que habla el libro del cielo, esa fusión. ¿Puede haber una oración más perfecta? ¿Puede haber una oración más perfecta y continua que vivir fundidos en Él? No, no hay más. De modo que a partir de ahí entenderemos cómo podemos seguir haciendo la coronilla, pero de distinta manera. Ahora me voy con Él y me voy a Getsemaní. Me voy a Getsemaní y empiezo: por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y lo estoy orando en Getsemaní con Él. Claro. Entonces, no hay que dejar el rosario, sino todo lo contrario. Hay que hacerlo, pero hacerlo bien. Hacerlo bien en el plano de Dios. Fíjense lo hermoso que puede ser hacer un rosario el día de la Epifanía del Señor, ¿verdad? Y trasladarnos allá a Belén, los que hayan estado en Tierra Santa, yo he tenido la fortuna de estar, ir allá al lugar que evoca lo que está ocurriendo, no lo que ocurrió. Físicamente ocurrió, espiritualmente está ocurriendo. Pregúntense, cuando nosotros hemos tenido una vivencia, se queda en la mente tanto las sensaciones como las emociones como las imágenes. ¿Verdad que todos nosotros somos capaces de recordar y de sentir hechos de nuestra vida, tanto dolorosos como placenteros? ¿Verdad que somos capaces de reproducir lo que está ocurriendo? Porque eso está ocurriendo. Físicamente fue, pero en el plano del espíritu está ocurriendo. ¿O se ha llegado a destruir lo que llamamos recuerdos y sentimientos? O cuando una canción que de más jóvenes nos gustaba mucho, ¿por qué nos transporta a aquel momento, nos hace sentir lo mismo que sentíamos en aquel momento? Hagan la práctica con recuerdos de ustedes, intente hacerlo con recuerdos bonitos, ¿verdad? Y verán como aquello está vivo. Bueno, pues en el plano divino es algo parecido. En el plano divino, el nacimiento de Dios, de Jesucristo nuestro Señor, está en acto. Por tanto, fíjense qué bonito es que ahora en la Epifanía los rosarios nos vayamos allá a Nazaret, allí a presenciar con los pastorcitos, con los Reyes Magos, a adorar al niño Dios que está naciendo. Que hace 2003 años fue en el plano físico, pero la parte espiritual está en acto, se está haciendo. No murió ni morirá, se está produciendo. Esa es la eternidad, cuando nos dicen que al morir, quien se salva, va a la eternidad. Esa es la eternidad. El alma no muere. El alma se puede condenar. No muere. Pero no muere. Esa es la eternidad. Por tanto,
vayamos allá a Nazaret y no tenemos que esperar a que llegue el día 6, porque eso está produciéndose los 365 días del año, las 24 horas del día y en cada segundo, todo, las obras de la creación, las obras de la redención, las obras de la santificación, se están llevando a cabo de forma continua. La creación no para, es constante. Por tanto, queremos hacer un giro, es decir, ir a unirnos con Jesús allá en Nazaret. Estupendo. Vayamos allá a Nazaret a adorarle. ¿Qué le puede satisfacer más? Que le hagamos una oración que leemos de un texto o que nos traslademos allá con Él, a adorarlo, estando con Él, en unidad con Él. ¿Se han preguntado toda esta barbarie que está ocurriendo de atentados, de bombardeos, quién está detrás de cada criatura que empuña el arma y de cada criatura que comete un crimen? El mismo demonio que se vale de las personas que están abiertas a recibir esas indicaciones. Pongámonos en el plano de Dios. ¿Somos nosotros capaces de hacer algo bueno si no fuera porque es el mismo Dios el que lo hace a través nuestro? Por tanto, podemos hablar de oración en la divina voluntad, podemos hablar de los modos de orar, pero en esencia se reduce a esto. Empecemos a cumplir el fin para el que fuimos creados, que no es otro que vivir en unidad con el Creador, es decir, que la Sacrosanta Trinidad forme parte, participe de cada acto. Y hay un ejemplo muy sencillo y muy ilustrativo y muy pedagógico, que es cuando el Señor le explica a Luisa cómo está unido al hombre y le dice: el hombre en el alma dispone de las 3 potencias que todos ustedes conocen, ¿verdad? La voluntad, la inteligencia y la memoria. Le dice el Señor a Luisa que cada una de esas potencias nuestras en el alma es la extensión nada más y nada menos que de la Santísima Trinidad. Le dice: la voluntad humana es la extensión de la voluntad del Padre Eterno, de la primera persona de la Trinidad. La segunda, que es la inteligencia o la sabiduría, es la extensión nada menos que de la segunda persona, de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera, la memoria, es la extensión del Espíritu Santo. Por tanto, estamos unidos. Si pudiéramos ver, veríamos que estamos de forma continua, espiritualmente hablando, unidos por esas tres potencias del alma. Por eso pecamos con la intención. Por eso cuando dice el Evangelio: aquel que mira a una mujer deseándola, aunque no se haya materializado físicamente, ya pecó. No. Porque es la intención, la voluntad con la que he deseado algo que no debo desear, porque es pecado. Por tanto, tengamos presente de forma constante el fin para el que fuimos creados. Queremos orar en unidad con Jesús, queremos orar del modo más potente, queremos orar como el mismo Dios. Pues tan sencillo como empezar a cumplir con el fin para el que fuimos creados.
Es decir, fuimos creados para poder dar soporte al Creador a través de nuestra naturaleza humana. Yo pongo mi vehículo y mi voluntad y libertad para autorizar al Creador a que participe de mi vida. En ese momento entenderemos cuando Jesús pide almas víctimas. Recuerden lo que le decía a Luisa y lo que le dice en el libro del cielo continuamente, y le repite hasta saciedad. Almas, almas, solo quiero almas. ¿Y por qué le dice esto a Luisa? Pues para recordarle que su único propósito, después de pecar el hombre, al redimirnos, fue rescatar a las almas de la condenación por el pecado, a nuestra redención. Y lo quiere seguir haciendo. Y lo quiere seguir haciendo a través de nuestra humanidad, porque Él ya no dispone de esa humanidad, como decíamos al principio. Necesita almas víctimas, almas dispuestas a ofrecerle nuestra vida para que Él, a través nuestro, pueda llevar a cabo esa redención continua, esa liberación de las almas de la condenación. ¿Puede haber una oración más perfecta que ofrecernos como alma víctima? No significa alma víctima que tengan que crucificarnos como ya hiciéramos con Él, ¿verdad? Sino que Él se sirva de mi sufrimiento para utilizar tal sufrimiento y liberar almas de la condenación. Pues estos son los apóstoles de los últimos tiempos. Hoy comentamos con Cecilia al principio del programa sobre la necesidad de orar, de estar en oración continua para al menos parar lo que viene, la barbarie que ya estamos viendo, que se está produciendo, para poder atemperar la expansividad y la potencia del sufrimiento que viene con la oración. Jesús nos pide la oración perfecta, y esa oración perfecta es en unidad con Él. Y lo podemos hacer y debemos hacer con Él. Como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 521, cuando nos recuerda que debemos de repetir en nosotros los estados y misterios de Jesús. ¿Cómo podemos repetir nosotros los estados y misterios de Jesús? Sirviéndole con nuestra humanidad, poniendo nuestra humanidad. Él pone su espíritu en nosotros. Y los dos juntos representamos nada más y nada menos que la naturaleza humana que Él tuvo cuando estuvo entre nosotros y su naturaleza divina. Así que sintámonos privilegiados, porque en cuanto nosotros prestemos nuestra humanidad y nuestra libertad y voluntad al servicio de lo que Él quiere hacer a través nuestro y con nosotros, nos está convirtiendo, y esto se dice pronto, en co-creadores, co-redentores y co-santificadores. ¿Por qué? Porque sin nuestra humanidad no es posible que lo lleve a cabo. Y como ejemplo último, para que lo veamos de forma mucho más práctica, ¿se han preguntado ustedes si sería posible llevar a cabo la consagración en la Eucaristía? Esa transustanciación podría llevarse a cabo sin la participación de un sacerdote. Pues yo creo que no. ¿Podría el sacerdote llevar a cabo la transustanciación sin el Espíritu Santo? Pues tampoco, ¿verdad? ¿Podría el sacerdote absolver de los pecados
sin la participación de Dios? Pues no, ¿verdad? ¿Y podría Dios absolver a la criatura sin el sacerdote administrando el sacramento del ministerio de la reconciliación? Tampoco, ¿verdad? Pues estos son los ejemplos más claros de la necesidad que tiene Dios de la criatura, de su humanidad, para poder llevar a cabo sus obras creadoras, redentoras y santificadoras a través de la criatura. Quédense con el ejemplo de los sacerdotes y se darán cuenta de que lo mismo quiere para nosotros. También quiere servirse de nosotros para llevar a cabo su creación, redención y santificación en cada alma dispuesta a servirle como medio para llevarlo a cabo. ¿Cabe alguna oración más perfecta? No, yo creo que no. Yo creo que no. Y lo que es importante, Jesús, es que nosotros sepamos unirnos a los méritos y a los sentimientos de Jesús para orar con Él y orar como Él ora. Eso es algo muy importante, que esos son los giros, tomar la vida de Jesús, sus sentimientos, su forma de hacer las cosas, sus alegrías, sus tristezas, sus flagelos, hasta la traición de Jesús para llevarla a todo para que comprendamos a Jesús y vivir. No quiere decir que le vamos a dejar ni la coronilla de la misericordia, ni vamos a dejar el Santo Rosario, no, simplemente lo vamos a vivir más intensamente porque nos vamos a transportar a esos lugares y vamos a estar. Hay una oración que a mí me gusta muchísimo, que es el Ángelus, por ejemplo. Y yo en el Ángelus siempre me transporto ahí, a donde está la Virgen. Eso es una oración que dicen que siempre que se reza te debe transportar al lugar de la Anunciación. Y recibes todo, o sea, le hablas a tu alma. ¿Por qué? Porque todos los dones y todas las gracias y todos lo transportas a tu alma. Igual, entonces, es esto que Jesús nos está diciendo, de fundirnos con Jesús y que sus suspiros, sus respiros, sus latidos, su caminar, sus ojos, sus oídos, su lengua, su corazón, sean nuestros y que nuestros suspiros, nuestros respiros, nuestros latidos, nuestro caminar, nuestros ojos, oídos, lengua, corazón, sean de Él. Y de esa manera fundirnos en su humanidad, en su divinidad y en su divina voluntad, en el pasado, en el presente, en el futuro, hasta el fin del mundo, y llevar eso a las obras de la creación, de la redención y de la santificación. Es muy importante que nosotros aprendamos a orar en divina voluntad porque las cosas están bastante delicadas. Le decía yo a Jesús que había habido una convocatoria de Nuestra Señora, la Reina de la Paz, para hacer el día de ayer 3 horas de oración. Dicho sea de paso, fue un momento difícil porque llovió muchísimo, 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 y todos los peregrinos soportaron ahí las inclemencias del tiempo, las 3 horas. El mensaje que se dio para mí es un mensaje incompleto. Es un mensaje incompleto, no es un mensaje que venga todo el mensaje, dado que pues la vidente habló con la Virgen bastante tiempo. Lo único que sí dice y que nos da una lucecita de lo que está pasando es que la Virgen dice: gracias por haber atendido mis preocupaciones, no mi llamado. Le pusieron preocupaciones en la traducción, y además de eso le pusieron: te lo van a agradecer tus hijos y los hijos de tus hijos. Extraño, ¿no? Eso nunca le había dicho a la Reina de la Paz, ¿no? Nunca le había dicho a la Reina de la Paz. Entonces yo creo que nosotros debemos darnos cuenta de la magnitud de los eventos. La magnitud de los eventos, porque la Virgen no te va a convocar 3 horas de oración en esas condiciones si no es para una causa realmente importante. Y la guerra está escalando, escalando. La guerra no se ha detenido, hermanos. No se ha detenido, a lo mejor se detuvieron el fin de año, ¿verdad? Pero termina y empiezan otra vez con más enjundia. Entonces, nosotros podemos usar la oración de la divina voluntad para poder parar y frenar los efectos de la guerra. Hagamos un intento en la oración, en el rezo del Santo Rosario, uniéndonos a Jesús en cada misterio, a su humanidad, a su divinidad y a su divina voluntad, y vayamos a esos lugares que nos transporte el misterio para poder
obtener los efectos de esa oración, impidiéndole a Jesús que sea Él el que ore en nosotros. Como le dijo a Luisa, ¿no? En las horas de la pasión, ora como oro yo, de las 5 a las 6 de la mañana, ¿no? De las 5 a las 6 de la mañana le dice, ora como oro yo. Muy bien, yo creo que con esto, ¿quiere decir algo más? Les voy a facilitar las lecturas específicas por orden que el Señor le dice a Luisa y que gentilmente nos ha facilitado el doctor Tomasini para que sigamos este orden quien quiera adentrarse en el conocimiento de la oración, la divina voluntad. Sí. Hay que orar siempre entendiendo que oración es conversación, es comunicación. Julio 28, 1902. Julio 28, 1902. ¿Sabe la lectura? Pues no, porque pone únicamente esta reseña. Le dice que, dice Jesús aquí, lo que te recomiendo es el espíritu de continua oración. Buscar siempre el alma, el conversar conmigo, sea con el corazón, sea con la mente, sea con la boca y hasta con la simple intención. Septiembre 26 de 1926. Le explica cómo orar en la divina voluntad. Le dice, no es la forma de las palabras lo que forma la oración, no. Es mi voluntad obrante que dominando todo tu ser, forma de tus pensamientos, palabras, miradas, latidos y movimientos. Tantas fuentecitas que surgen de la voluntad suprema y elevándose hasta el cielo, en su mudo lenguaje, quien reza, quien ama, quien adora, quien bendice, en suma. Ella le hace saber lo que es santo, lo que pertenece al ser divino. En mayo 3, 1916, le dice, el alma en la divina voluntad ora como oraba Jesús. Cuando le dice, y lo digo muy resumidamente, reza, pero reza como rezo yo. Y le dice, es decir, vuélcate toda en mi voluntad, y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas. Y haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, las darás a Dios como si fuera una sola criatura. Porque el querer divino es el dueño de todas. Y pondrás a los pies de la divinidad los actos buenos para darle honor y los malos para repararlos con la santidad, potencia e inmensidad de la divina voluntad a la que nada escapa. Y por último, junio 15, 1916. La oración más potente sobre el corazón de Jesús y que más lo enternece es revestirse de todo lo que obró y sufrió él mismo. Le dice un retacito pequeño, las oraciones más potentes, le dice Jesús a Luisa, sobre el corazón de mi hijo, le dice la Santísima Virgen María, y las que más le enternecen es cuando la criatura se reviste con todo lo que él mismo obró y sufrió, habiendo dado todo esto como don a la criatura. Fíjense el don que nos ha dado Dios, que podamos obrar y sufrir con lo que Él hizo. Es lo que nos decía antes Cecilia, cuando nos recordaba en la Pasión, cuando le dice, mira lo que yo hago para que lo hagas tú.
mira lo que yo hago para que lo hagas tú. Y nos preguntamos cómo nosotros podemos hacer lo que él hacía. Pues en el plano que él está, cuando ya me está diciendo lo que está haciendo, me pide que haga lo que hace él. Es decir, con su misma intención. ¿Qué intención tenía en la primera hora? ¿Qué estaba reparando en la primera hora de la pasión? Por poner un ejemplo. La soledad. ¿Qué hemos de reparar en la primera hora? La soledad de Jesús. ¿Cómo? Pues haciéndole compañía, estando con él. Aquí es donde más claro nos dice nuestro Señor cómo llevar a cabo lo que nos anuncia ya el numeral 521 que comentábamos, ¿verdad?, del Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí nos explica cómo. La oración más potente sobre el corazón de Jesús y que más lo enternece es revestirse de todo lo que obró y sufrió. Aquí nos dice Jesús cómo llevar a cabo lo que nos anuncia el 521 del Catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien. Excelente. Excelente. Y esto lo tenemos que aplicar, hermanos, porque están los eventos ya muy cercanos, muy, muy cercanos. Yo no los quiero asustar, pero yo lo veo muy dramático. Lo veo muy dramático. Está en un momento difícil, así que hagamos oración en divina voluntad, que es la más potente y que más llega a Dios. La que más llega a Jesús. Pues que con esto nos despedimos, Jesús. Y le mandamos un saludo al doctor Tomasini. Y me acaba de escribir ahora precisamente que estaba con el seguro médico, precisamente. Sí. Se está disculpando. Ya se lo hago extensivo a ustedes también. Sí, está muy bien. Está muy bien. Estuvo ocupado en el Seguro Social viendo al cardiólogo y en el laboratorio. Y acaba de terminar ahora. Mire que yo le dije que estaba ocupado en todo lo que se refería a su salud. Es que sí, está en un momento delicado. Hay que orar mucho por el doctor para que salga bien de su operación. Ok, muy bien. Gracias a ustedes que están con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias.